Bien, vamos a hablar muy brevemente de historia. Hemos estado mencionando que las enfermedades de origen infeccioso pueden ser agrupadas o clasificadas de acuerdo al agente infeccioso que las ocasiona. Una enfermedad viral es causada por un virus, una enfermedad bacteriana es causada por una bacteria, una enfermedad micótica es causada por un hongo y una enfermedad parasitaria puede ser causada por protozoarios como las amibas y por animales como el ácaro de la sarna o como una lombriz, la solitaria, que vive en el intestino y que causa la teniasis. ¿Por qué aparece este personaje? Bueno, si hablamos de enfermedades bacterianas, este es un personaje que tiene bastante relación con las bacterias, incluso él es considerado como el padre de la bacteriología. Es además un personaje que hace aportaciones sumamente valiosas a la ciencia médica, siendo que él ni siquiera era un médico, él era un químico. Él descubre la vacuna antirrábica, descubre el proceso que lleva hoy su nombre, que consiste en hervir la leche y después enfriarla y de esa manera eliminar el Mycobacterium bovis que causa la tuberculosis y la Brucella abortus que causa la brucelosis. Él realiza los experimentos del origen de la vida en el matraz de cuello de cisne, donde propone que todo ser forzosamente tiene que venir de otro. Y pues es obviamente alguien que creo que no necesita presentación, ya sabemos quién es, incluso hasta muy icónico, muy conocido por sus barbas, ¿no? Louis Pasteur era un químico francés. Y él pues es quien tiene mucha relación con la bacteriología. La virología ya es relativamente moderna, ya es de principios del siglo pasado, o sea, principios del siglo XX. Más o menos entre 1910 y 1920, este personaje que era un botánico sueco, Martin Wilhelm Beijerinck, descubre una enfermedad viral que no afectaba a los animales, afectaba a una planta, afectaba a la planta del tabaco, y se dieron cuenta de que esa era una enfermedad no causada por una bacteria, ni por un hongo, ni por un parásito, siendo que las plantas generalmente padecen un sinnúmero de enfermedades parasitarias, porque cualquier insecto plaga, como una hormiga que se traga a la planta, o como una langosta, un chapulín que se traga el maíz, es un parásito de la planta. Bueno, pues la planta del tabaco adquiría una enfermedad viral que fue descubierta por este personaje, y este es pues uno de los pioneros de la virología, o un personaje sumamente icónico en la historia de la virología, que ya habíamos mencionado que los virus no son seres vivos, los virus son pedazos de ADN o de ARN que forzosamente necesitan estar dentro de una célula para poderse replicar y poderse reproducir. Ese virus se introducía en las células de la planta, de la hoja del tabaco, para poder generar un daño. La parasitología, esto sí, si se fijan, ya es anterior o es de una época contemporánea a la época de Louis Pasteur. Este personaje era un médico alemán que es considerado el pionero de la parasitología, y entonces pues ya habíamos mencionado que enfermedades parasitarias las puede causar un protozoario, que es un ser vivo unicelular, como una amiba o como un toxoplasma, que es algo bastante grave en la mujer y que es una enfermedad transmitida por el gato, y puede también padecerla el hombre, pero en las mujeres llega a generar una infertilidad ya permanente o de por vida, porque el toxoplasma sale del intestino del gato a través de la materia fecal y después contamina el alimento. Las moscas se paran en el excremento del gato, después vuelan y se paran en la comida, y entonces la mosca transporta el toxoplasma del excremento del gato a la comida. Una mujer se come esa comida y de esa manera el toxoplasma ingresa a su cuerpo y le genera la toxoplasmosis, que le produce una esterilidad ya incurable. ¿Y qué enfermedades parasitarias son causadas por animales? Pues ya habíamos mencionado muchas, ¿no? La teniasis, que es causada por la Taenia solium o solitaria, que se adquiere al consumir carne de cerdo con cisticercos. La sarna, que la produce un arácnido microscópico llamado ácaro, y que genera bastante comezón en los animales y en las personas también. Hay que mencionar que la sarna sarcóptica, que padece principalmente el perro, es muy transmisible al ser humano y causa la sarna, que es una enfermedad muy pruriginosa. Pruriginosa quiere decir que causa demasiada comezón. Si el perro, por tener demasiada comezón, aparte de rascarse, se muerde, muchos perros, cuando se están mordiendo, se pueden tragar los ácaros de la sarna, pueden sufrir una intoxicación o un envenenamiento y morir. Entonces, bien, ¿cuánto tiempo llevamos del video? 4:45. Bueno, hablamos así de manera muy breve de la historia. Vamos a tratar ahora de hablar de una cuestión de prevención, y sobre todo abundar un poco más en otros 5 minutos o 10 minutos máximo
de algo que tiene relación con el coronavirus, que es algo que tiene demasiada, que es la enfermedad que en la actualidad tiene demasiado impacto. Creo que considero importante que asociemos los temas de la materia con algo que sí tiene suma trascendencia o suma importancia en la actualidad. Las enfermedades virales, hay que dejar claro que el virus, para poderse replicar, y digo replicar, no reproducir porque no es un ser vivo, para poderse replicar necesita estar dentro de una célula de nuestro cuerpo, o del cuerpo de un animal, o del cuerpo de una planta. El virus de la hepatitis, ¿en qué célula se puede replicar? Pues en las células del hígado, llamadas hepatocitos. El virus del COVID-19 se puede replicar en las células pulmonares. El virus del VIH se puede replicar en un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito. Una vez que se replica o que produce copias de su ADN o de su ARN, genera la muerte de esa célula, y sale esa copia del ADN o del ARN para invadir las células vecinas o las otras células del hígado o las otras células de los pulmones o los otros linfocitos, y generar ya un daño más severo, un daño mayor, y poder desarrollar el cuadro clínico, la enfermedad. Las bacterianas, pues aquí pusimos ejemplos de 2 bacterias. Hay una bacteria que se llama Salmonella typhimurium, que causa la tifoidea, y otra bacteria llamada Vibrio cholerico, que causa el cólera. Pusimos aquí solamente pues ejemplos de enfermedades que son más bien de las vías digestivas, no de las vías respiratorias. Y enfermedades parasitarias, bueno, esta sí es de vías digestivas, que es la amibiasis, causada por la entameba histolítica o amiba común, que sí es algo del sistema digestivo, y la sarna, que es de la piel, que esa es causada por un animal. ¿Qué diferencia hay? Las dos son parasitarias, pero esta es causada por un protozoario, es decir, por un ser vivo unicelular, y en cambio esta también es parasitaria, pero es causada por un animal, que es un ácaro, que es como un arácnido microscópico. Algo referente a la prevención de las enfermedades. En nuestro cuerpo, un tipo de linfocito llamado linfocito B se va a diferenciar o va a producir otro tipo de glóbulo blanco llamado célula plasmática, que es el encargado de producir una proteína que es la encargada de protegernos de las enfermedades o de los agentes infecciosos. Esas proteínas se llaman anticuerpos, y hay diferentes tipos de anticuerpos. No sé si ya han podido ver ustedes que en el Face y en las redes sociales y en otras páginas de internet se menciona mucho que varios laboratorios ofrecen pruebas rápidas en las cuales te detectan la presencia de algún anticuerpo como el IgG o el IgM, para saber si ya estuviste expuesto al coronavirus y saber si tu cuerpo ya respondió produciendo estos anticuerpos para poderte proteger o para podernos proteger de la enfermedad. Y entonces te dicen, este kit rápido te detecta la presencia de este anticuerpo o de este. Bueno, pues este anticuerpo llamado IgG es el más abundante de todos y actúa de manera indistinta contra bacterias, virus, parásitos. Y es uno de los anticuerpos que se detectan en esas pruebas rápidas que ofrecen algunos laboratorios clínicos. La IgM es más grande, es pentamérica, es decir, son 5 cadenas de proteína, mientras que esta es una sola nada más. Obviamente esta es más grande, nada más que no la pudimos poner por el espacio del pizarrón, que es pequeño. Pero esta es mucho más grande, es menos abundante que la IgG y actúa preferentemente contra las bacterias, aunque puede actuar también contra otros agentes infecciosos. Esta es monomérica, o sea, igual que la IgG, es pequeña, es de una sola cadena de proteína. Bueno, son 2 en realidad, son 2 cadenas, pero es monomérica, así le llaman. Esta sería pentamérica. Y esto se libera principalmente en las reacciones alérgicas o en enfermedades parasitarias. Y esto es lo que sí tiene ahorita cierta relación con el coronavirus. La IgA es dimérica, está formada por 2 cadenas y se encuentra asociada a las mucosas. Es importante explicar en este video qué cosa es una mucosa. Cualquier parte de nuestro cuerpo que todo el tiempo está húmeda y que es una membrana que cubre orificios naturales de nuestro cuerpo, eso es la mucosa. Hay mucosa digestiva, mucosa oral, que está dentro de la cavidad bucal. Hay mucosa nasal, que está dentro de la cavidad nasal. Hay mucosa urogenital, que está dentro del orificio urinario del pene, del hombre. Y también la otra mucosa urogenital sería la que se encuentra en la vagina de la mujer. Y hay mucosa rectal, que se encuentra por dentro del orificio anal, tanto del hombre como de la mujer. Y en esas mucosas rectales, urogenitales, orales, nasales,
se encuentra asociada o se encuentra adherida en la superficie de esa mucosa este tipo de anticuerpo llamado IgA, que va a impedir que agentes infecciosos como este, que puede entrar por nariz o puede entrar por boca o puede entrar por ojos también o puede entrar por oído, pueda llegar a alojarse en el órgano donde se va a poder replicar. Es bien importante mencionar que el consumo de jugos naturales, cítricos, como el limón, la naranja, la toronja, aparte de que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, también va a permitir que si un agente infeccioso como el virus del COVID-19 se encuentra retenido en la mucosa nasal o en la mucosa oral, al consumir este tipo de jugos, que son obviamente los naturales, no los enlatados o procesados, va a permitir que ya no circule o que ya no transite por vías respiratorias y que no llegue a los pulmones, y que más bien al tomarnos esos jugos, cuando se quedó retenido en las mucosas digestivas o en la mucosa oral, se vaya por vía digestiva y llegue hasta el estómago, y que en el estómago se degrade por la acción del ácido clorhídrico o del ácido estomacal. Además, algo muy importante que tenemos que mencionar aquí es que el arrancar vellosidades de la cavidad nasal, y esto es algo que suelen hacerlo las mujeres por cuestiones estéticas, es un error garrafal, porque esas vellosidades son como un filtro que impide que los agentes infecciosos que hay en el polvo, como el virus del COVID-19 o de la influenza o del rinovirus, lleguen hasta los pulmones y se puedan replicar. Entonces, no se debe de hacer eso. Esas vellosidades son un filtro que protege también la cavidad nasal, y aparte el anticuerpo IgA se va a encontrar asociado a la mucosa nasal o la mucosa digestiva para impedir que el virus pueda ingresar. Pero ¿cómo podemos contribuir a que este anticuerpo sea más eficiente o se encuentre en mayor cantidad? Cumpliendo con las 5 normas que habíamos mencionado en el video anterior: tener una alimentación saludable, descansar bien, estar bien hidratado, y sobre todo, aparte del agua natural, pues los jugos cítricos que son ricos en vitamina C, como la naranja, la toronja, el limón. La hidratación, que también está bastante asociada a la buena alimentación. El descanso y el estado anímico saludable, es decir, la alegría, el estado emocional que es benéfico, son los factores que van a contribuir a que nuestro sistema inmunológico sea eficiente en contra de cualquier agente infeccioso. Y bueno, pues con esto concluíamos el video, reiterando que es muy importante no remover tampoco de la cavidad del interior del pabellón auricular todo el cerumen. Si hay mucho, hay que dejar claro esa frase de que todo con abuso es malo. Si hay demasiado, pues se obstruye por completo la cavidad auditiva y hasta perdemos el oído, perdemos la audición. Pero si lo removiéramos todo, entonces también estaríamos dejando desprovisto el interior del pabellón auricular de ese material, el cerumen, que también evita que las partículas infecciosas ingresen por el oído. Y hay que ver que el oído también, cuando hacemos esta presión, sentimos que tiene comunicación hacia la faringe, que es parte del sistema digestivo y también parte del sistema respiratorio. Entonces, no remover todo el cerumen, como tampoco no arrancar todas las vellosidades. El consumo de jugos cítricos naturales van a permitir o van a contribuir, también obviamente el uso de los cubrebocas, van a contribuir para que el virus no pueda llegar al pulmón para replicarse, producir las copias virales y entonces generar el cuadro clínico o que se desarrolle la enfermedad. Bien, ¿cuánto tiempo llevamos del video? 13:40. Bueno, entonces con esto concluimos, y esto es una cuestión de prevención, y lo que mencionamos anteriormente cuando vimos las fotografías de Pasteur, de Beijeric, es referente a la historia, a aspectos históricos de la bacteriología, de la virología y la parasitología. Esperemos que esto pueda servir. Entonces vamos a dar stop al video.